¿Sabías que existen señales claras de que eres una persona bendecida y que estas señales fueron mencionadas directamente por Jesús? Imagina descubrir, a través de las palabras del propio Cristo, que la bendición está más cerca de lo que piensas. Vamos a desentrañar las 7 señales de que eres una persona bendecida, según lo revelado por Jesús en las Escrituras. Y lo más sorprendente, estas señales están justo delante de nuestros ojos, escondidas en las palabras que Él nos dejó. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces pasamos por la vida corriendo, preocupados por nuestras tareas diarias, nuestros problemas, nuestras ambiciones, sin darnos cuenta de que estamos rodeados por señales de bendiciones divinas? Es como si estuviéramos viviendo en un palacio, pero pasando todo el tiempo en el sótano, lamentando nuestra suerte. Jesús vino a abrir nuestros ojos para mostrarnos la verdadera riqueza que está a nuestro alcance. En Mateo 13, 16-17, Jesús dice: «Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron». Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Qué exactamente quería Jesús que viéramos y oyéramos? ¿Qué señales dejó para nosotros, que incluso los profetas y justos del pasado ansiaban conocer? Primera señal: encuentras alegría en las dificultades. Parece contradictorio, ¿verdad? Pero Jesús fue claro en Mateo 5, 11-12. «Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos». Si puedes mantener la esperanza e incluso encontrar motivos para alegrarte en medio de las tormentas de la vida, eso es una señal poderosa de que las bendiciones de Dios están sobre ti. Este concepto de encontrar alegría en las dificultades es tan contrario a nuestra naturaleza humana que merece una reflexión más profunda. En nuestra cultura de búsqueda de la felicidad y huida del desconfort, la idea de alegrarse en el sufrimiento suena casi masoquista. Sin embargo, Jesús no está glorificando el sufrimiento en sí, sino revelando una verdad profunda sobre la naturaleza de las bendiciones divinas. Considera el ejemplo de Pablo y Silas en Hechos 16. Fueron golpeados, arrojados a la prisión, sus pies sujetos en el cepo. Una situación desesperada, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué encontramos? A medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Los otros presos los escuchaban. Hechos 16, 25. Esto no es negación o optimismo tonto. Es una demostración poderosa de una alegría que trasciende las circunstancias. Pero ¿cómo es esto posible? La clave está en entender que la verdadera alegría no proviene de las circunstancias externas, sino de una realidad espiritual interna. Es la comprensión profunda de que, no importa lo que suceda, estamos seguros en las manos de Dios. Es la confianza inquebrantable de que, como Pablo escribió en Romanos 8, 28, sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman, de los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Además, hay una comprensión de que las dificultades tienen un propósito mayor. Santiago 1, 2-4 nos dice: «Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a la madurez de la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada». Entonces, cuando te encuentres enfrentando desafíos, hazte esta pregunta: ¿puedo ver más allá del dolor del momento y vislumbrar el propósito mayor de Dios? Si puedes hacer esto, si puedes mantener la esperanza e incluso encontrar motivos para alegrarte en medio de las dificultades, eso es un signo claro de que estás experimentando las bendiciones de las que Jesús habló. Esta alegría en las dificultades no es una negación de la realidad o una supresión de las emociones. Es una perspectiva transformada que ve cada desafío como una oportunidad de crecimiento, cada prueba como una invitación a profundizar en la gracia de Dios. Es una alegría que el mundo no puede dar
y que las circunstancias no pueden quitar. Piensa en Job, un hombre que lo perdió todo, pero nunca perdió su fe, o en los apóstoles, que salieron del Sanedrín, alegres por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por el nombre. Hechos 5, 41. Esta alegría en medio de la adversidad no es masoquismo espiritual, es una profunda confianza en el plan de Dios y en la verdad de Romanos 8, 28. Sabemos que Dios actúa en todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. La historia de Job es particularmente ilustrativa de este principio. Aquí tenemos a un hombre que, en un corto espacio de tiempo, perdió sus bienes, sus hijos y hasta su salud. Su propia esposa le aconsejó maldecir a Dios y morir. Job 2, 9. Sin embargo, la respuesta de Job es sorprendente. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1, 21. Esta no es una respuesta superficial o una negación del dolor. Job sufrió intensamente, cuestionó, luchó con Dios, pero al final su fe permaneció intacta. Descubrió que Dios es más grande que nuestras circunstancias, que su presencia es más preciosa que cualquier bendición material. De la misma manera, los apóstoles no se alegraron por el sufrimiento en sí, sino por el privilegio de ser identificados con Cristo. Entendieron que el sufrimiento por causa de Cristo no era una señal de abandono divino, sino de intimidad con Él. Como Pablo más tarde escribiría, «Quiero conocer a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos». Filipenses 3, 10. Esta perspectiva revolucionaria transforma nuestra comprensión de bendición. Ya no se trata de circunstancias favorables, sino de proximidad con Dios. Es la realización de que, como declaró Pablo, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 8, 38-39. Entonces, cuando enfrentamos adversidades, la pregunta no es ¿por qué me está pasando esto a mí?, sino ¿cómo puedo ver a Dios trabajando en esto? Es un cambio de perspectiva que nos permite, como Job, declarar: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Job 42, 5. Esta alegría en medio de la adversidad es un testimonio poderoso para el mundo. Es una señal de que nuestra esperanza está anclada en algo, o mejor dicho, alguien, que trasciende nuestras circunstancias. Es una demostración viva de que las bendiciones de Dios son más profundas y duraderas que cualquier comodidad o éxito terrenal. Segunda señal: tienes un corazón compasivo por los necesitados. Jesús enfatizó repetidamente la importancia de cuidar a los pobres, los hambrientos, los marginados. En Mateo 25, 40, Él dice: de cierto os digo que, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si te encuentras naturalmente inclinado a ayudar a los demás, a sentir empatía por el dolor ajeno, esto es un reflejo del corazón de Dios en ti. Esta señal de bendición es particularmente reveladora porque va en contra de la corriente del individualismo y del egocentrismo tan prevalentes en nuestra sociedad. Jesús nos está llamando a una vida que se extiende más allá de nuestras propias necesidades y deseos, una vida que refleja el amor sacrificial de Dios. Considera la parábola del buen samaritano en Lucas 10, 25-37. Jesús cuenta esta historia en respuesta a la pregunta ¿quién es mi prójimo? En la parábola, un hombre es golpeado y dejado para morir al borde del camino. Un sacerdote y un levita, ambos considerados personas religiosas, pasan por el hombre herido sin ayudarlo, pero un samaritano, alguien considerado un extranjero y enemigo por los judíos, se detiene, cuida del hombre herido y paga por su recuperación. El punto de Jesús es claro: nuestra compasión no debe tener límites, no debe restringirse solo a aquellos que son como nosotros o que pueden retribuirnos. La verdadera compasión, la que refleja el corazón de Dios,
se extiende a todos, especialmente a los más vulnerables y marginados. Este tipo de compasión no es solo un sentimiento, sino una acción. Es lo que motivó a la Madre Teresa a dedicar su vida a los pobres de Calcuta, lo que impulsó a William Wilberforce a luchar incansablemente contra la esclavitud, lo que inspira a innumerables cristianos hoy a involucrarse en obras de caridad y justicia social. Pero ¿por qué esto es un signo de bendición? Porque cuando tenemos un corazón compasivo, estamos experimentando el propio corazón de Dios. Nos estamos alineando con su voluntad y su carácter. Como escribe Juan, nosotros amamos porque Él nos amó primero. 1 Juan 4, 19. Nuestra compasión por los demás es un reflejo directo del amor y la gracia que recibimos de Dios. Además, al ejercer compasión, descubrimos una verdad paradójica. Cuanto más damos, más recibimos. No necesariamente en términos materiales, sino en plenitud de vida, en propósito, en alegría. Como dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿tu corazón se conmueve con el sufrimiento de los demás? ¿Te sientes compelido a actuar cuando ves injusticia o necesidad? Si es así, regocíjate. Esta es una señal clara de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, transformándote a la imagen de Cristo, el supremo ejemplo de compasión. Recuerda a la viuda que dio sus últimas monedas, Marcos 12, 41-44, o al buen samaritano que arriesgó todo para ayudar a un extraño, Lucas 10, 25-37. Estas no son solo historias inspiradoras, son ejemplos vivos de lo que significa ser bendecido con un corazón que refleja el amor de Cristo. Como dice 1 Juan 3, 17, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad, pero cierra su corazón contra él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? La historia de la viuda y sus 2 monedas es particularmente poderosa. Jesús estaba observando a las personas hacer sus ofrendas en el templo. Muchos ricos depositaban grandes cantidades, pero entonces vino una viuda pobre y puso 2 pequeñas monedas de cobre. Jesús llamó la atención de sus discípulos sobre esto, diciendo, «Esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir». Marcos 12, 43-44. Lo que hace esta historia tan significativa es el hecho de que la viuda dio no de su exceso, sino de su necesidad. Ella demostró una confianza radical en Dios, una disposición a ponerse completamente en sus manos. Esto es compasión llevada al extremo, una disposición a dar incluso cuando parece que no tenemos nada para dar. De la misma manera, el buen samaritano en la parábola de Jesús no solo se arriesgó al detenerse para ayudar a un extraño en una carretera peligrosa, sino que también invirtió su tiempo y recursos para garantizar el cuidado continuo del hombre herido. Fue más allá del llamado del deber, demostrando una compasión que no conoce límites. Estas historias nos desafían a examinar nuestra propia compasión. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ir para ayudar a los demás? ¿Nuestra compasión se extiende solo hasta donde es conveniente? ¿O estamos dispuestos a hacer sacrificios reales por el bien de los demás? La pasaje de 1 Juan 3, 17 trae este desafío a casa de manera poderosa. Nos recuerda que la compasión no es opcional para los seguidores de Cristo. Es una expresión esencial del amor de Dios en nosotros. Si vemos una necesidad y tenemos la capacidad de ayudar, pero elegimos no hacerlo, esto plantea serias preguntas sobre la autenticidad de nuestra fe. Este tipo de compasión radical no viene naturalmente para nosotros. Es un fruto del Espíritu, una evidencia de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Cuando comenzamos a ver a los demás como Dios los ve, cuando su sufrimiento se convierte en nuestro sufrimiento, cuando sus necesidades se convierten en nuestras necesidades, esto es una señal clara de que estamos experimentando las bendiciones de Dios de una manera profunda y transformadora. Y aquí está la paradoja maravillosa. Cuanto más damos de nosotros mismos en compasión por los demás, más experimentamos la plenitud de la vida que Dios tiene para nosotros. Como dijo Jesús,
porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, 35. Entonces, la próxima vez que te sientas compelido a ayudar a alguien en necesidad, incluso si eso significa sacrificio personal, recuerda, esto no es solo una buena acción, es una señal de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, moldeándote a la imagen de Cristo, el supremo ejemplo de compasión sacrificial. Tercera señal, anhelas la palabra de Dios. Jesús, citando Deuteronomio, declaró, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Si te encuentras constantemente hambriento por la palabra, ansioso por aprender más, por profundizar en las Escrituras, esto es un signo claro de una vida bendecida. Este anhelo por la palabra de Dios no es solo un hábito piadoso o una obligación religiosa. Es un hambre espiritual, un deseo profundo de conocer más a Dios y sus caminos. Es como el salmista que exclamó, «Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía». Salmo 42, 1. Pero ¿por qué este deseo por la palabra de Dios es una señal tan significativa de bendición? Porque demuestra una transformación fundamental en nuestros deseos y prioridades. Naturalmente, tendemos a buscar satisfacción en cosas temporales, comodidad material, placer, estatus. Pero cuando comenzamos a anhelar la palabra de Dios, eso indica que estamos comenzando a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. La palabra de Dios no es solo un libro de reglas o un manual de autoayuda. Es el medio por el cual Dios se revela a nosotros. Es a través de su palabra que aprendemos quién es Él, quiénes somos en relación con Él, y cuál es su plan para nuestras vidas y para el mundo. Como nos dice Hebreos 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando anhelamos la palabra de Dios, estamos esencialmente anhelando un encuentro con el propio Dios. Estamos buscando su sabiduría, su consuelo, su dirección. Estamos reconociendo nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su guía en cada aspecto de nuestras vidas. Además, este anhelo por la palabra de Dios nos transforma, como escribió Pablo en Romanos 12, 2, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente». A medida que profundizamos en la palabra de Dios, nuestras mentes son renovadas, nuestros corazones son transformados y comenzamos a ver el mundo como Dios lo ve. Este deseo por la palabra de Dios también nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida. Como declaró el salmista, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Salmo 119, 105. En un mundo lleno de incertidumbres y tentaciones, la palabra de Dios nos proporciona la orientación y la fuerza que necesitamos para mantenernos fieles. Entonces, si te encuentras ansioso por leer las Escrituras, para meditar en sus verdades, para aplicarlas en tu vida diaria, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, atrayéndote a una relación más profunda con Él y transformándote a su imagen. Piensa en el salmista que declaró, «Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca». Salmo 119, 103. O en Esdras, que había decidido dedicarse a estudiar la ley del Señor y a practicarla, y a enseñar sus decretos y mandamientos a los israelitas. Esdras 7, 10. Ese deseo ardiente por la palabra no es solo un hábito piadoso, es un signo de una vida transformada por la gracia de Dios. El salmista, al comparar la palabra de Dios con la miel, está expresando una verdad profunda sobre la naturaleza de la revelación divina. La miel, en la cultura antigua, no era solo un alimento dulce, sino también una fuente de energía e incluso de curación. De la misma manera, la palabra de Dios no solo es agradable para nuestro espíritu, sino que también nos fortalece y nos cura.
Esta metáfora nos recuerda que nuestra relación con la palabra de Dios debe ser una de placer y deleite, no de obligación tediosa. Cuando realmente experimentamos la dulzura de la palabra de Dios, anhelamos por ella como anhelamos nuestra comida favorita. Se convierte en una parte esencial de nuestra dieta espiritual, algo sin lo cual no podemos vivir. El ejemplo de Esdras es igualmente poderoso. Observa la progresión en su enfoque a la palabra de Dios. Se dedicó a estudiarla, practicarla y enseñarla. Este es un modelo para todos nosotros. No basta solo con leer la palabra de Dios. Debemos esforzarnos por entenderla profundamente, estudio, aplicarla en nuestras vidas, práctica, y compartirla con los demás, enseñanza. La dedicación de Esdras a la palabra de Dios no era un fin en sí misma. Estaba motivada por un deseo de ver al pueblo de Dios restaurado y renovado. De la misma manera, nuestro amor por la palabra de Dios debe llevarnos a un amor más profundo por Dios y por los demás. Este deseo ardiente por la palabra de Dios es, de hecho, un signo de una vida transformada por la gracia. ¿Por qué? Porque naturalmente no tenemos ese deseo. Nuestra naturaleza caída nos inclina a alejarnos de Dios y de su verdad. Cuando comenzamos a anhelar la palabra de Dios, esto es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, renovando nuestras mentes y corazones. Además, este deseo por la palabra de Dios nos pone en una posición de crecimiento continuo. Como exhorta Pedro, desead con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcáis para la salvación. Primero, Pedro 2:2. Cuanto más nos alimentamos de la palabra de Dios, más crecemos en madurez espiritual. Entonces, si te encuentras anhelando la palabra de Dios como el salmista, si te estás dedicando a estudiarla, practicarla y compartirla como Esdras, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, transformando tus deseos y prioridades y llevándote a una relación más profunda con Él. Cuarta señal: experimentas paz en medio del caos. Jesús prometió: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Si puedes mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece estar desmoronándose, esto es un testimonio poderoso de la presencia de Dios en tu vida. Esta paz que Jesús promete no es solo la ausencia de conflicto o problemas. No es una paz que depende de circunstancias favorables. Es una paz que trasciende el entendimiento, que permanece firme incluso en medio de las tormentas de la vida. Es la paz que Pablo describe en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero ¿qué significa realmente experimentar esta paz? Es mantener la compostura cuando pierdes el trabajo. Es permanecer confiado cuando el diagnóstico médico es aterrador. Es continuar confiando en Dios cuando tus planes se desmoronan. Es la capacidad de decir, como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmo 23:4. Esta paz es un testimonio poderoso porque es sobrenatural. No tiene sentido desde el punto de vista humano. Cuando las personas ven a alguien manteniendo la calma en situaciones que normalmente causarían pánico o desesperación, perciben que hay algo diferente, algo que no puede explicarse solo por fuerza de voluntad o pensamiento positivo. La paz de Cristo es una de las mayores evidencias de la realidad y el poder del Evangelio en nuestras vidas. Es una demostración viva de que nuestra esperanza está anclada en algo, o mejor dicho, alguien que es mayor que nuestras circunstancias. Como Pablo escribió a los romanos: que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Pero es importante notar que esta paz no es automática ni pasiva. Es algo que debemos cultivar activamente a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la confianza continua en sus promesas. Como nos instruye Pablo: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión,
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Entonces, si te encuentras experimentando una paz inexplicable en medio de las tormentas de la vida, sabe que esto es un signo claro de las bendiciones de Dios operando en ti. Es una evidencia de que estás viviendo en la realidad de la promesa de Jesús. Os he dicho estas cosas para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Recuerda a Pablo y Silas cantando himnos de alabanza en la prisión, Hechos 16:25, o a Daniel, manteniendo su rutina de oración incluso bajo amenaza de muerte, Daniel 6:10. Esta paz sobrenatural no es indiferencia o apatía, es una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios, como escribió Pablo en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La historia de Pablo y Silas en la prisión es particularmente poderosa. Habían sido severamente golpeados y arrojados a una celda interna, con los pies sujetos en el cepo, una situación de extremo desconfort e injusticia. Sin embargo, a medianoche, estaban orando y cantando himnos a Dios. Esto no es negación de la realidad o supresión del dolor. Es una demostración dramática de una paz que trasciende las circunstancias. De la misma manera, Daniel enfrentó una amenaza mortal por su fe. El decreto del rey prohibía la oración a cualquier dios o hombre, excepto el propio rey, por 30 días. La penalidad era ser arrojado a la fosa de los leones. Sin embargo, Daniel continuó su práctica de orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén. Esto no era terquedad o desafío, era una expresión de confianza inquebrantable en Dios, incluso frente al peligro mortal. Estas historias nos muestran que la paz que Jesús ofrece no nos aísla de los problemas del mundo. No es una burbuja protectora que nos mantiene lejos del peligro o el sufrimiento. En cambio, es una ancla interna que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Es la capacidad de decir, como el salmista, Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre presente en la adversidad. Por eso no temeremos, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el corazón del mar. Salmo 46, 1-2. La paz de Dios, como describe Pablo, excede todo entendimiento. Esto significa que va más allá de la lógica humana. No tiene sentido desde el punto de vista natural. ¿Cómo podemos estar en paz cuando todo a nuestro alrededor parece estar desmoronándose? La respuesta está en la segunda parte del versículo. Esa paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La palabra griega traducida como guardará es un término militar que significa montar guardia o proteger. La imagen es de una guarnición de soldados protegiendo una ciudad. De la misma manera, la paz de Dios monta guardia en nuestros corazones y mentes, protegiéndonos contra el miedo, la ansiedad y la desesperación que las circunstancias difíciles pueden traer. Pero nota que esta protección está en Cristo Jesús. Esto nos recuerda que esta paz no es algo que alcanzamos por nuestra propia fuerza o determinación. Es un fruto de nuestra unión con Cristo, un resultado de permanecer en Él y confiar en sus promesas. Entonces, cuando te encuentres en situaciones que normalmente causarían pánico o desesperación, pero en cambio experimentas una calma inexplicable, sabe que esto es un signo claro de las bendiciones de Dios operando en tu vida. Es una evidencia de que estás experimentando la promesa de Jesús. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Esta paz sobrenatural no solo nos beneficia personalmente, sino que también sirve como un poderoso testimonio para los demás. Cuando las personas ven a alguien manteniendo la calma y la confianza en situaciones que normalmente causarían desesperación, son atraídas a conocer la fuente de esa paz. Como nos exhorta Pedro, antes bien, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón,
de la esperanza que hay en vosotros. Primero, Pedro 3, 15. Quinta señal: perdonas fácilmente. Jesús no solo enseñó sobre el perdón, lo demostró en el momento más cruel, en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Si puedes perdonar a aquellos que te han herido, incluso cuando parece imposible, esto es un signo claro de la gracia de Dios operando en ti. El perdón es, sin duda, uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana. Es fácil hablar sobre el perdón cuando las ofensas son pequeñas, pero ¿y cuando somos profundamente heridos? Y cuando la injusticia parece clamar por venganza. Es en estas situaciones que el poder transformador del Evangelio se hace más evidente. El perdón que Jesús demostró en la cruz es verdaderamente radical. No estaba perdonando a personas que habían cometido pequeños errores. Estaba perdonando a aquellos que lo estaban ejecutando injustamente, que se burlaban de él en su momento de mayor sufrimiento. Y nota que Jesús no esperó a que ellos pidieran perdón. Tomó la iniciativa, intercediendo por ellos ante el Padre. Este es el estándar de perdón que estamos llamados a seguir, como escribe Pablo en Efesios 4, 32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro perdón hacia los demás debe reflejar el perdón que hemos recibido de Dios. Pero, ¿por qué el perdón es un signo tan claro de las bendiciones de Dios en nuestra vida? Porque va en contra de nuestra naturaleza humana. Naturalmente, queremos vengarnos cuando somos heridos. Queremos que los demás paguen por lo que nos han hecho. El perdón, especialmente el perdón radical que Jesús demostró y enseñó, es sobrenatural. Es una evidencia clara de que el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, transformando nuestros corazones. Además, el perdón es liberador. Cuando nos negamos a perdonar, quedamos atrapados en nuestra herida y amargura. Seguimos siendo victimizados por el mal que se nos hizo, pero cuando perdonamos, nos liberamos. Como alguien sabiamente dijo, el perdón libera al prisionero, solo para descubrir que el prisionero eras tú. Jesús enfatizó la importancia del perdón en sus enseñanzas. En la oración del Padre Nuestro nos enseña a orar: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Y justo después añade: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6:14-15. Estas palabras son un recordatorio poderoso de que el perdón no es opcional para los seguidores de Cristo. Es una parte esencial de nuestra identidad como hijos de Dios. Cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, es importante entender que perdonar no significa negar la realidad del mal o la injusticia. No significa que no habrá consecuencias para las acciones incorrectas. El perdón es una decisión de liberar al otro de la deuda emocional que tienen con nosotros, de entregar nuestro derecho a la venganza en manos de Dios. Entonces, si te encuentras capaz de perdonar incluso cuando es difícil, incluso cuando la otra persona no merece el perdón, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, transformando tu corazón a la imagen de Cristo. Como escribió Pablo: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de profunda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Perdona como el Señor te perdonó. Colosenses 3, 12-13. Piensa en José, que perdonó a sus hermanos después de años de separación y dolor. Génesis 45, 4-5. O en Esteban, que oró por sus asesinos mientras era apedreado. Hechos 7, 60. El perdón no es debilidad, es una fuerza divina que rompe ciclos de odio y venganza, como enseñó Jesús en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros.
Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La historia de José es un ejemplo extraordinario de perdón. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó años en servidumbre y prisión antes de convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Cuando la hambruna trajo a sus hermanos a su presencia, tenía todo el poder para vengarse. En cambio, eligió el perdón, diciendo: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien». Génesis 50:20. El perdón de José no solo restauró su familia, sino que también salvó a toda una nación del hambre. Esto nos muestra que el perdón tiene poder no solo para sanar relaciones individuales, sino para impactar comunidades enteras. De la misma manera, el ejemplo de Esteban es profundamente conmovedor. En el momento de su muerte violenta, siguió el ejemplo de Jesús, orando por sus asesinos: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Hechos 7:60. Este acto de perdón radical fue presenciado por Saulo, que más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, y solo podemos imaginar cómo lo impactó. Estos ejemplos nos muestran que el verdadero perdón va más allá de simplemente decir las palabras «te perdono». Es una actitud del corazón que se niega a guardar rencor o buscar venganza, incluso ante gran injusticia. Es una elección de ver a los demás a través de los ojos de Dios, reconociendo que todos somos pecadores necesitados de la gracia divina. Las palabras de Jesús en Mateo 6:14-15 subrayan la importancia central del perdón en la vida cristiana. Establece una conexión directa entre nuestra disposición a perdonar a los demás y nuestra experiencia del perdón de Dios. Esto no significa que ganamos el perdón de Dios a través de nuestras acciones, sino que nuestra disposición a perdonar es una evidencia de que realmente entendemos y apreciamos el perdón que hemos recibido de Dios. C.S. Lewis captó esta idea perfectamente cuando escribió: «Todo el mundo dice que el perdón es una idea maravillosa hasta que tienen algo que perdonar». La verdadera prueba del perdón viene cuando somos profundamente heridos, cuando el perdón parece imposible desde el punto de vista humano. Es en esos momentos que la gracia sobrenatural de Dios se hace más evidente en nuestras vidas. El perdón también tiene beneficios prácticos para nuestra salud emocional y espiritual. Estudios han mostrado que las personas que perdonan experimentan menos estrés, ansiedad y depresión. El perdón libera no solo al ofensor, sino también al ofendido, de la prisión de la amargura y el resentimiento. Sin embargo, es importante recordar que el perdón es un proceso, no un evento único. Especialmente para heridas profundas, podemos necesitar elegir perdonar repetidamente, entregando nuestro dolor a Dios cada vez que resurgen los recuerdos. Como sabiamente dijo Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto, el perdón es un acto de voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Entonces, si te encuentras capaz de perdonar incluso cuando es difícil, incluso cuando la otra persona no merece perdón, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, transformando tu corazón a la imagen de Cristo. El perdón es verdaderamente una fuerza divina que tiene el poder de romper ciclos de odio y venganza, trayendo sanación y restauración donde antes había solo dolor y división. Sexta señal: tienes un deseo ardiente de compartir el Evangelio. Jesús dio la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28:19. Si sientes un impulso irresistible de compartir las buenas nuevas de Cristo con otros, esto es un signo claro de que estás viviendo una vida bendecida y alineada con el propósito de Dios. Este deseo de compartir el Evangelio no es solo una obligación religiosa, sino un desbordamiento natural de una vida transformada por la gracia de Dios. Es como el ciego sanado por Jesús en Juan 9. No podía dejar de hablar sobre lo que Jesús había hecho por él, incluso enfrentando oposición. La gran comisión no fue dada solo a los discípulos originales, sino a todos los seguidores de Cristo a lo largo de la historia.
es un llamado a ser embajadores de Cristo, representantes de su reino en este mundo. Como escribió Pablo en 2 Corintios 5, 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este deseo de compartir el Evangelio viene de un corazón que verdaderamente ha entendido la profundidad del amor de Dios y el poder transformador del Evangelio. Cuando experimentamos personalmente el perdón, la libertad y la esperanza que vienen a través de Cristo, no podemos dejar de querer que otros experimenten lo mismo. Sin embargo, es importante notar que este deseo de compartir el Evangelio debe ser motivado por el amor, no por el miedo o la obligación. Jesús nos llama a hacer discípulos, no solo a convertir personas. Esto implica un compromiso a largo plazo con el crecimiento y el desarrollo espiritual de aquellos a quienes ministramos. Además, compartir el Evangelio no se limita solo a palabras. Nuestras vidas deben ser un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Como supuestamente dijo San Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Nuestras acciones, actitudes y relaciones deben reflejar el amor y la gracia de Cristo de manera tangible. Este deseo de compartir el Evangelio también nos alinea con el corazón de Dios. Pedro nos dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. Cuando sentimos una urgencia en compartir las buenas nuevas, estamos reflejando el propio corazón de Dios para la humanidad perdida. Sin embargo, es crucial recordar que, aunque somos llamados a compartir el Evangelio, la respuesta de las personas no depende de nosotros. Como escribió Pablo en 1 Corintios 3, 6, 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Nuestra responsabilidad es ser fieles en compartir. Los resultados pertenecen a Dios. Entonces, si te encuentras constantemente buscando oportunidades para hablar de Cristo, si sientes una compasión genuina por las personas que no conocen el Evangelio, si estás dispuesto a salir de tu zona de confort para alcanzar a otros con el amor de Dios, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, alineando tu corazón con el propósito eterno de Dios de reconciliar todas las cosas con Él mismo a través de Cristo. Como expresó Pablo en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que podamos compartir esa misma convicción y pasión, reconociendo el privilegio y la responsabilidad de ser portadores de las buenas nuevas de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita esperanza y redención. Recuerda a Andrés que inmediatamente después de conocer a Jesús, fue a buscar a su hermano Pedro, Juan 1, 41-42, o a Pablo, que no podía dejar de hablar sobre Cristo, incluso enfrentando persecución, Hechos 4, 20. Este deseo de compartir no viene de un sentido de obligación, sino de un desbordamiento de alegría y gratitud, como dice 2 Corintios 5, 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. El ejemplo de Andrés es particularmente inspirador. Su primer impulso después de encontrar a Jesús fue compartir la noticia con su hermano. No esperó a tener todas las respuestas o pasar por un entrenamiento extenso. Su experiencia personal con Jesús fue suficiente para motivarlo a compartir. Este es un recordatorio poderoso de que el evangelismo eficaz a menudo comienza con una simple invitación. Ven y ve. Pablo, por otro lado, demuestra la persistencia y el coraje necesarios para compartir el Evangelio frente a la oposición. Incluso cuando fue amenazado y perseguido, declaró: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 20. Esto no era terquedad o rebeldía, sino una convicción profunda de la verdad y el poder del Evangelio. La motivación detrás de este deseo de compartir es crucial. No es una carga pesada de obligación religiosa,
sino un desbordamiento natural de alegría y gratitud. Es como alguien que ha encontrado un tesoro inestimable y no puede dejar de compartir la noticia con los demás. Jesús habló sobre esto en la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo encontró, lo volvió a esconder y, lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Mateo 13, 44. El pasaje de 2 Corintios 5, 14 capta perfectamente esta motivación, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra griega traducida como constriñe, sunechei, lleva la idea de ser presionado por todos lados, como agua en una represa a punto de desbordarse. Es una imagen poderosa del amor de Cristo impulsándonos, motivándonos, obligándonos a compartir las buenas nuevas. Este impulso para compartir el Evangelio no es solo para algunos cristianos súper espirituales o para aquellos con el don de evangelismo. Es una parte natural de la vida de todo seguidor de Cristo. Como escribió Pedro, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». 1 Pedro 2, 9. Sin embargo, es importante recordar que compartir el Evangelio no se trata solo de palabras, sino de toda nuestra vida. Nuestras acciones, actitudes y relaciones deben alinearse con el mensaje que proclamamos. Como supuestamente dijo Francisco de Asís, predica el Evangelio en todo tiempo. Si es necesario, usa palabras. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Además, compartir el Evangelio no significa que debamos ser agresivos o insensibles. Jesús nos llama a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Debemos ser sabios en nuestra aproximación, sensibles al Espíritu Santo y respetuosos con las personas a quienes ministramos. Entonces, si te encuentras constantemente buscando oportunidades para hablar de Cristo, si sientes una alegría genuina al compartir tu fe, si estás dispuesto a enfrentar incomodidad o incluso persecución para proclamar el Evangelio, regocíjate. Este es un signo claro de que las bendiciones de Dios están operando en tu vida, alineando tu corazón con el propósito eterno de Dios de reconciliar todas las cosas con Él mismo a través de Cristo. Como expresó Pablo en 1 Corintios 9, 16, «Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio». Que podamos compartir esa misma urgencia y pasión, reconociendo el privilegio y la responsabilidad de ser embajadores de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita su mensaje de esperanza y redención. Séptima señal: trabajas por la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5, 9. Los pacificadores son aquellos que promueven la reconciliación y la armonía donde quiera que estén. Reflejan el amor y la paz de Dios, trabajando activamente para resolver conflictos y traer unidad. Esta señal de bendición nos llama a ser agentes de paz en un mundo dividido, mostrando el camino a la verdadera reconciliación a través de Cristo. La paz es un tema central en el ministerio de Jesús. Él es llamado Príncipe de Paz, Isaías 9, 6, y prometió dejar su paz con nosotros, Juan 14, 27. Ser un pacificador, por lo tanto, es seguir los pasos de Jesús, promoviendo la paz en todos los aspectos de la vida. Esto involucra no solo evitar conflictos, sino activamente buscar resolver malentendidos y restaurar relaciones rotas. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen, Mateo 5, 44, mostrando que la verdadera paz viene del amor sacrificial y del perdón. Los pacificadores son aquellos que traen la reconciliación de Dios a un mundo dividido y roto. Son llamados hijos de Dios porque reflejan su carácter y su obra redentora. Promover la paz requiere coraje y sabiduría, pues a menudo significa enfrentar la injusticia y hablar la verdad en amor. Sin embargo,
la recompensa es grande, pues al promover la paz, estamos construyendo el reino de Dios aquí en la tierra y preparando el camino para su venida. Cada una de estas bienaventuranzas no solo define quiénes son los bendecidos, sino que también nos desafía a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Revelan una realidad espiritual que contrasta con los valores mundanos, invitándonos a una vida de profundidad y propósito. Comprender y aplicar estos signos puede transformar radicalmente nuestra percepción de bendición y acercarnos aún más a Dios.